¿Cómo estás? ¿Qué fue, Ramiro? Qué gusto verte a los tiempos. Eduardo, también un Hola, Pierina abrazo. querida. Querida amiga, ¿qué Qué tal? Buenos pena días. Mira, los temas técnicos. Hace yo unos vengo, años, pues, sí, mire, yo vengo sosteniendo desde hace algunas semanas el Ecuador posible. Y lo que sucedió el día viernes para mí es el Ecuador posible, es lo que hay. No se puede gobernar de espaldas a un movimiento que tiene esa bancada, que tiene ese nivel de aceptación, que ha estado presente en todas las finales de las segundas vueltas, que tiene un favor popular importante, aunque muchas veces ciertos intereses no le convengan a los opinólogos, a la opinión pública y a cierto sector que les puedes dar escosor. Pero es lo que hay y con eso hay que gobernar. Por eso a mí no me asusta y celebro que se hayan puesto de acuerdo en cosas importantes por el país. Pregunta, mira, dentro de... sí, lo que acabas de decir es importante porque incluso hay las reacciones, muchas veces negativas, de la militancia, de la gente que dice, pero ¿cómo pueden, de lado y lado por si acaso, cómo pueden pactar? Y usan la palabra pacto con la connotación negativa. ¿Cómo pueden pactar poco menos que con el enemigo? Y no necesariamente entienden los procesos parlamentarios y que en nuestro caso, si bien somos nuevamente el bloque mayoritario en cuanto al número de componentes, somos insuficientes para tomar decisiones por nosotros mismos. Y es más, mi opinión personal es que aun cuando hubiera un grupo o una bancada que pudiera resolver y tener 70 votos o más por sí solos, creo que siempre debería de prevalecer el diálogo. ¿Por qué razón? Porque si bien el Código de la Democracia nos obliga a participar bajo una tienda política con el auspicio de un movimiento político, sea como militante adherente o como invitado, una vez que somos favorecidos por el voto popular, estamos comprometidos, en este caso en la Asamblea, a ser la voz de todo el pueblo ecuatoriano, no solo de los que votaron por nosotros, y entonces virarle la cara a los que no votaron. Ahí te Entonces, hago, ahí, es difícil de entender, ¿no? ahí te hago un alto porque en algún momento los tuvieron y no fue precisamente esa la actitud. Pero en todo caso celebro porque Estamos también de acuerdo, no, es un a ver, proceso, es un proceso de maduración política, el cual también es bienvenido. Ojo, yo trato de ver el Ecuador posible y positivo, porque si me pongo a echar estiércol sobre todo lo que veo, el Ecuador no va a caminar. Entonces, pero es que aparte de esto, tú mencionas que sí, nosotros en un momento tuvimos 100 asambleístas, una bancada, pero no porque se haya cometido errores o no se haya hecho lo que correspondía, no podemos justificar eso y continuar haciéndolo. Entonces, de mi parte, y yo hablo, les cuento mi experiencia, yo vuelvo a ser hoy presidente de la Comisión de Niñez y lo fui, he sido la primera presidenta en el 2021. ¿Y qué hice yo? Teniendo un gobierno que ideológicamente estaba en la orilla opuesta, yo solicité reuniones a los principales titulares de los ministerios que tienen más relación con niñez y adolescencia y me encontré a una Mae Montaño rígida porque no sé qué esperaba, pero yo le dije, hola Mae, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Soy Pierina Correa, presidente de la comisión, vengo con mi equipo de trabajo para conocerte a ti y tu equipo de trabajo y definir de qué manera podemos trabajar en equipo por el bien de los niños y adolescentes. ¿Me explico? Se relajó y hemos tenido un trabajo fluido con todas las instituciones del gobierno, del Estado, y Defensoría Pública también, Defensoría del Pueblo, Consejo de la Judicatura. Entonces, SNAI. Entonces, ¿qué pasa? Que es importante que tú pongas encima de la mesa para lo que estás trabajando. O sea, yo no estoy trabajando ahí para mí a título personal, estoy trabajando al frente de una comisión y de los niños, niñas, adolescentes. Por lo tanto, no puedo estar, no, no voy a trabajar con el por ministro supuesto, tal porque no como es puede gobierno haber, opuesto, no o debe sea, haber, no avanza, no debe haber no exclusiones, avanzamos de esa manera, no ¿no? debe haber exclusiones perversas por eso, porque si no, no avanzamos, Piarina. Y créeme que ya el país debe de cambiar en su manera de pensar, pues si no estamos fregados. Solo cuéntame una cosa antes de darle el paso a Luisa Delgadillo. Dentro de los acuerdos que se han hecho y los temas que se han tocado
está inhabilitar políticamente al presidente Lazo en estos días para que se vaya inhabilitado, censurado, destituido, o simplemente esto es un rumor que corre por pasillos, nada más? A ver, la muerte cruzada suspendió, al haber disuelto la Asamblea, quedaron en el aire muchas cosas. Los plazos continuaron, no se detienen por la disolución, y por ejemplo ahí hay una primera acción que deben tomar ya los presidentes de cada comisión, de hacer una matriz con las leyes que tienen en cada comisión, indicando el estatus. ¿Por qué? Porque hay que pedir devolución de plazos. Y en el caso puntual que preguntas sobre el juicio político de Guillermo Lazo, la disolución de la Asamblea ni lo desapareció ni lo archivó de manera automática. Una de las primeras acciones que debe tomar el presidente de la Asamblea es poner en agenda la definición del juicio político. ¿A qué me refiero? Es el Pleno de la Asamblea quien tiene que decidir si se lo archiva o se le da continuidad. Eso es una decisión que hay que tomar porque el juicio sigue ahí, o sea, quedó en el aire. Hay que darle una definición. Y en cuanto a las otras leyes, nuevamente la matriz para pedir devolución de plazos. ¿A qué me refiero con esto? Resulta que yo tenía que presentar ya un primer informe para análisis al Pleno, pero ahorita no sé pues cuándo me toque presentarlo porque fue disuelta la Asamblea, quedó en el aire. Entonces todo eso hay que revisar para poder retomar las cosas en el punto en que se quedaron y cumplir lo que señala la Ley Orgánica de la Función Legislativa en cuanto a plazos de presentación de documentación, de resolución o debate en el Pleno, entre otras cosas. Pero el juicio, todo el mundo nos dice, destituyanlo. Los tiempos no dan en este momento. La Asamblea ya está siendo organizada, el Salón Nela Martínez está siendo adaptado, acondicionado para la sesión de cambio de mando y transmisión, posesión del nuevo binomio para el 23 de noviembre, y luego habrá que hacer el proceso inverso de volver a instalar las curules, toda la parte técnica, las computadoras, micrófonos, etcétera, y eventualmente ya nos coge el fin de semana, así es que estaríamos hablando de arrancar formalmente nuestro trabajo a partir del día lunes de la próxima semana, es decir, de hoy en 8. Con Luisa Delgadillo, que continúa la entrevista. Gracias, Ramiro. Luisa, qué Pierina, gusto saludarte. ¿cómo le va? estás? Un gusto saludarla. Buenos días. Pierina, ¿Cómo estás? el trabajo de la próxima asamblea, de la nueva asamblea, ¿se va a enfocar más en fiscalizaciones y censuras o en producir leyes? Le pregunto esto para saber si se mantiene firme el llamar a fiscalización a la fiscal general y si van a contar para ello o no con los votos del Partido Social Cristiano y de ADN. A ver, Partido Social Cristiano y ADN han sido tajantes y claros en decir que ellos no apoyarían y no apoyan un juicio a la fiscal. Pero vamos a la primera parte de tu pregunta. Nuestras funciones como asambleístas son dos, que tienen que correr de manera paralela, no son excluyentes. Una es que tiene que ver con trabajar propuestas de leyes que han sido presentadas, propuestas de reformas a leyes existentes, codificación de leyes, porque todo el mundo sabe que hay un montón de leyes, cada asambleísta en diferentes periodos tiene la iniciativa de presentar una sobre un tema específico, pero resulta que terminan habiendo 10 leyes sobre el mismo tema, así abarquen diferentes aristas de ese tema. Entonces ahí, en lugar de que estén leyes dispersas, ¿qué es lo que se procede? A codificarlas, hacer un código que incluya todas esas leyes para que sea un solo cuerpo legal. Pero aparte está la fiscalización. La fiscalización quieren satanizarla. Es una tarea nuestra y un derecho como asambleístas, primero. Segundo, no es solamente un juicio político. Fiscalizar es pedir información, por ejemplo, por escrito, para conocer más sobre un tema, no necesariamente para acusar, para criticar, ni ir a la yugular a nadie. Entonces yo puedo presentar un escrito al ministro, al funcionario tal, pidiéndole información sobre un tema determinado, él me escribe, me responde por escrito, si es satisfactoria y completa la respuesta, sigo trabajando en base a eso, si no, le pido ampliación, esa es una forma.
Otra forma, dependiendo del tema, convocar al funcionario a la comisión donde se esté tratando ese tema para que amplíe información, provea información o responda a cuestionamientos. O convocarlo al pleno de la asamblea. Y la última instancia, o uno de los temas más difíciles, es el juicio político. Pero el juicio político no es que hoy día amanecí con el pie cambiado y como le tengo bronca a tal funcionario le voy a la yugular. No, no es así. Hay un proceso, hay que recoger firmas. El pleno debe decidir si procede o no el inicio, el trámite de juicio político. Si procede, pasa a la comisión de fiscalización y ahí es otro proceso. Está el proponente del juicio que tiene que presentar los debidos sustentos y arranca el análisis, la presencia de expertos, comparecencias, tanto de las personas a las que se está cuestionando o analizando, como a otros asambleístas que quieran aportar, a sociedad civil. Es todo un proceso. Una vez terminado eso, obviamente el legítimo derecho a la defensa, después de eso se elabora un informe en la comisión que puede ser aprobado o no por la mayoría. Ese informe pasa al pleno de la asamblea, que lo analiza y decide si continúa o no el trámite de juicio político. Si no continúa, va al archivo, y si continúa, ya va el proceso de juicio como tal. Es decir, poniendo el paralelo en lo jurídico, tiene la investigación previa y luego ya el desarrollo del juicio como tal, la formulación de cargos, etcétera, etcétera. Entonces, igual es acá. Y el asambleísta, más allá del bloque que sea, ¿qué tiene que hacer? Si apoyó o no el juicio político, eso es aparte. En el desarrollo del juicio político, ¿qué es lo que tiene que analizar? Las pruebas, la documentación, las presencias y comparecencias de quienes acuden, pruebas de descargo, pruebas de cargo, los testigos a favor, los testigos en contra. Es un juicio, pero desde lo político. Y entonces ahí, yo como asambleísta, ¿qué digo? Mira, la verdad es que no creo que hay sustento, y voto en contra. Okay. O si creo que hay suficiente justificación para proceder a una destitución si está el funcionario activo, o la Me queda claro, Pierina. La inhabilitación de 2 años de ejercer cargo público, entonces voto a favor. Bien. No hay que tenerle miedo al juicio político. Me queda claro que no va a ser entonces la fiscalización un instrumento de persecución política, Pierina. Y una segunda y última pregunta rápidamente. No te escucho. Sí, que me queda claro que la fiscalización no va a ser utilizada como un instrumento de persecución política. Por otro lado... No, mira, incluso te aclaro un poquito más el tema, Luisa. ¿Qué pasa? Que una de las acciones que hay que tomar es, primero, sobre si continúa o no el juicio de Guillermo Lasso. Pero aparte, en este momento en la comisión hay 6 juicios políticos en cola, y la ley señala que hay que evacuarlos en el orden en que fueron presentados, pero muchos de ellos no tienen ya proponentes porque no repitieron el cargo de asambleístas. Bien. Entonces también ahí hay que archivarlos al no tener proponentes. Ahora, yo, al igual que Ramiro, también veo con buenos ojos este consenso. Disculpa, casi no te escucho. Sí. No te escucho. Bien, yo veo también con buenos ojos el consenso y esta alianza para dar gobernabilidad al presidente electo. Sin embargo, los detractores, y yo un poco queriendo llevar aquello que ellos señalan, para que usted, Pierina, pueda indicarnos si esos temores que les preocupan a los detractores de esta alianza tiene o no asidero fundamento. ¿Hasta dónde el acuerdo va más allá de lo que se ha logrado en la Asamblea para lograr dar luz verde a un eventual retorno del expresidente Rafael Correa? ¿O no van a intervenir ustedes en nada de lo que tenga que ver con el tema de la justicia? A ver, la Asamblea Nacional per se no está en condiciones de decidir el retorno o no de Rafael Correa. La situación de Rafael y eventualmente de otras personas que tengan algún tipo de proceso judicial. El retorno eventual de Rafael, el caso de Rafael Correa es jurídico, por lo tanto debe resolverse en el ámbito jurídico. Hay algunas instancias que ya se han presentado, ya ha sido aceptado a trámite, por ejemplo, en instancias internacionales,
concretamente en el caso de sobornos, que es en el que tiene una sentencia. No está cerrado el caso, existe abierto la opción del proceso de revisión, que no tiene fecha de caducidad y que normalmente se utiliza cuando surgen nuevas pruebas, nueva documentación que permita revisar la sentencia o el veredicto, por decirlo así. Por eso no se lo ha usado todavía y tampoco tendría mucho sentido usarlo en un momento en que se encuentran todavía activos y vigentes los mismos funcionarios que en un momento dado pronunciaron ese veredicto, por un lado. Por otro lado, eso es un trámite aparte, ya hay los antecedentes de Brasil, entre otros, pero eso es un trámite aparte. Ahora, de lo poco que escuché, porque casi no se te escuchaba, tú hablabas de gobernabilidad. ¿En qué términos fue hecho el acuerdo entre el movimiento de gobierno, ADN, los socialcristianos y nosotros? Primero, por principio de generar las condiciones de gobernabilidad al interior de la Asamblea, con la designación de las autoridades del CAL, siempre respetando la ley, porque no hemos hecho lo que nos ha dado la gana, siempre en el marco de ley. Quedó suspensa la elección de la tercera vocalía porque el movimiento Construye no alcanzó los votos necesarios. Por otro lado, también era importante la conformación de las comisiones y en este sentido, cada uno de los participantes indicó su eventual preferencia o interés para poder, en base a lo que quiere presentar y proponer en la Asamblea. ¿A qué apostamos nosotros? Las condiciones de gobernabilidad, por un lado, pero también la viabilidad de los proyectos de ley que se tienen que tratar en la Asamblea de manera especial, aquellos económicos urgentes que el presidente electo Daniel Noboa ha manifestado que requiere para implementar su plan de gobierno y sus decisiones. Recuerden que el Ejecutivo necesita trabajar en un marco legal. Ese marco legal lo proveemos nosotros como Asamblea. También se han fijado ciertos ejes que son en los que vamos a trabajar. Por ejemplo, el tema de la lucha contra la seguridad ciudadana. Yo le añadiría la lucha contra la inseguridad jurídica, de la cual nadie habla, pero que está ahí, que se ve afectada por el riesgo país, que se ve afectada por la inestabilidad social, económica, la inseguridad ciudadana, entre otras. Tenemos como eje también lo de productividad, obviamente todo lo que es la parte financiera y tributaria, y el impulso a los sectores de productividad y entre esos el turismo, por mencionar uno. Entonces, van de la mano y se ha conversado en esos términos. Nosotros, las únicas líneas rojas que hemos señalado, ojo, Daniel Noboa ha dicho que él en su gobierno no tiene líneas rojas. Nosotros sí hemos manifestado 2 líneas rojas y desde el inicio, que no apoyaremos temas que tengan que ver con privatización de bienes y servicios que actualmente provee el Estado. Y la otra, que no aprobaremos o no apoyaremos temas que signifiquen vulneración, regresión o irrespeto a derechos ciudadanos. El tema del juicio eventual a la fiscal no está en el acuerdo. Y como les digo, yo, ¿qué les menciono a ciertos sectores de la prensa? Siempre es que el correísmo quiere ver rodar la cabeza de la fiscal. A ver, Construye está proponiendo el juicio político al CNE por las elecciones en la circunscripción exterior y a ningún periodista lo he oído referirse a esto en el sentido de que Construye quiere ver rodar la cabeza de Diana Tamaín. Entonces también hay que mantener cierto grado de ecuanimidad en cuanto a cómo se proyecta una noticia o se comenta algo. Entonces, ojo, el acuerdo tampoco significa, y lo han manifestado los 3 responsables de cada uno de los movimientos que intervinieron en el acuerdo, tampoco significa una camisa de fuerza. Hemos hablado de coincidencias, pero también hemos hablado de cosas en las que no coincidimos. Y yo he manifestado más de una vez que el disenso no tiene por qué ser negativo si se lo maneja con argumentos, con madurez emocional y política y sobre todo con respeto. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta y si nos sentamos en conjunto a una mesa, de repente
vemos otras aristas de un tema que en principio no habíamos contemplado. Por tanto, puede convertirse en un proceso de construcción súper bueno. También hemos invitado a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque representamos a la ciudadanía en la Asamblea y no nos vamos a inventar ninguna ley. Las leyes se construyen y deben construirse con el aporte también de los diferentes sectores productivos, sociales, económicos, religiosos, multiétnicos, interculturales, que funcionan, viven, conviven en nuestro país para que las leyes transmitan soluciones ante las necesidades que ellos expongan. Así que también se está haciendo una invitación a que en conjunto construyamos esas leyes o realicemos reformas a leyes existentes para que salgan fortalecidas y sean realmente una herramienta de trabajo para el Ejecutivo, que es quien debe diseñar la política pública, hacer los reglamentos en máximo 6 meses y luego asignar el recurso, que lastimosamente en este corto gobierno interino va a ser bastante escaso, para que se pueda implementar. Nosotros en los 2 años previos aportamos 11 leyes que tienen que ver directamente con seguridad. La única que se quedó pendiente es la enmienda constitucional referente al papel de Fuerzas Armadas en un trabajo conjunto con la Policía Nacional. Bien, Jaime Velázquez tiene la pregunta del estribo y le pedimos disculpas a Jaime porque nos hemos extendido un poco, pero valió la pena para poder escuchar sus valiosos comentarios y criterios sobre estos temas de tanta importancia, porque tenemos también otro invitado en espera. Mi querido Jaime, adelante, qué gusto saludarte, buenos días. ¿Qué tal, mi querida Luisa? Buenos días. Pirina, un placer tenerte por acá. Un abrazo a la distancia. Una sola pregunta nada más. Qué pena, Luisa, no te escucho nada, los oigo bajito. Hola, Jaime, qué gusto verte también en los tiempos. Los extraño, la verdad, porque son chéveres las entrevistas con ustedes. Qué chévere. Pirina, simplemente una sola pregunta. ¿Qué fue lo que cambió de la asamblea anterior a esta para darle gobernabilidad a Daniel Noboa y no a Guillermo Lasso? No los escucho nada, sé que me están hablando, pero no. Si me escuchas a mí, Jaime preguntaba que qué cambió en esta asamblea en relación a la anterior para dar la gobernabilidad. ¿Ha cambiado algo, Pierina? Esto pregunta Jaime. No, ¿sabes qué? No los escucho nada, no es la primera vez que me pasa, así es que podría ser mi teléfono. Ya, no te preocupes, a ver si me escuchas mejor allí. Ahí me escuchas mejor, Pierina. ¿Ahí me escuchas mejor? No. Qué pena. No. Ya, tranquila. Te volvemos a llamar, ¿ok? Te volvemos a llamar. Sí. Ya, gracias, qué pena porque Gracias, yo sé que ustedes me escuchan, mil disculpas. Voy a tener que revisar o cambiar equipo porque parece que es mi teléfono. Mil gracias por la oportunidad de compartir. Si deseamos seguir conversando, puede ser vía telefónica. Y ya voy a cambiar equipo, ya no es la primera vez que me da problemas. Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Gracias. Estamos aquí para ratificar el trabajo desde la Asamblea, para darle viabilidad al gobierno, al trabajo que tiene que hacer el Ejecutivo, porque hoy las necesidades del país son tan agobiantes y el tiempo que tenemos para trabajar es tan corto que debemos ser sumamente eficientes y trabajar en conjunto. Trabajar en conjunto no quiere decir renegar de nuestras ideologías, nuestros principios políticos o ideológicos, sino cobrar conciencia de la importancia de un trabajo en conjunto, superando las diferencias para que las coincidencias sean mayores en bien del pueblo ecuatoriano, que nos requiere más unidos que nunca. Así es que un abrazo a todos, hasta una próxima ocasión. Muy bien, ahí estuvo. Gracias a Pierina Correa, muchísimas gracias. Eso sucede cuando está hablando y le entra una llamada. Allí se baja el teléfono, así es, Diego, tiene razón. Vamos a